Hoy día nos toca hablar un poquito sobre aminoácidos y proteínas. A ver, conseguimos hacer esta visión general de esta pantalla. Estamos haciendo Dije que lo pongas ahí acá. Ya. En este párrafo se trata de mencionar algunas de las funciones que cumplen las proteínas, que serían muchas, pero si ustedes se ponen a pensar, tiene funciones muy variadas. Funciones que están desde. A ver, vamos a citar algunas. Por ejemplo, ya como anticuerpos, intervienen en la coagulación sanguínea, intervienen en la comunicación, algunas trabajan con hormonas, transporte de sustancias, algunos son catalizadores biológicos, síntesis, todas proteínas. Entonces, las funciones de la proteína y su importancia en la vida, en la célula, es gigante. Y por eso tenemos que hablar algunas cositas, ¿no? Vienen aquí las toxinas, transportadores, las proteínas que se encargan de interactuar con la luz para poder darnos la visión, todo esto son proteínas. Y básicamente el bloque de construcción de una proteína, así como por ejemplo estamos hablando de polisacáridos, el monómero, para la forma más sencilla, el monosacárido, o hablamos también de lípidos, y hablamos de su forma más sencilla, el ácido graso. En el caso de las proteínas sería el aminoácido. Y así como un triacilglicérido, tenemos que dibujar por lo menos el esqueleto de un aminoácido, que siempre se trata de cobrar en el examen, ¿no? De pedir. Entonces vamos conmigo y luego vemos lo que viene abajo. Entonces, digamos que en una pregunta abierta se le dice así, ¿no? Esquematice o dibuje el esqueleto de un aminoácido. ¿De quién esta mochila? ¿De alguien? ¿Nadie? ¿Ya? Gracias. Anda muy Cualquier cosa ponen ahí. Qué bueno. Ya se me había ocurrido alguna vez que te podría pasar alguna catástrofe. Pero es como protocolo. Anti-examen. Se cancela el examen. Está protocolizado. Bueno, ok, vamos a dibujar el esqueleto de un aminoácido, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner un carbono central. A este carbono central le vamos a colocar dos bracitos, dos extremos, ¿vale? Vieron que esto es aminoácido, ¿no? Entonces uno de los bracitos tiene que ser específicamente la amina, ¿vale? Este grupo amina es el que le va a dar esta característica de ser base, ¿no? Porque esta amina puede aceptar un hidrógeno y convertirse en una base, si así fuera necesario, y el otro extremo especial para el grupo carboxilo, ¿no? Entonces ahí tenemos un carbono central, el grupo carboxilo, que le da la característica de ser ácido, porque puede donar este protón y convertirse en un ácido, y puede recibir un hidrógeno y convertirse en una base. Entonces, por eso cuando uno habla de buffer, por ejemplo, sistema buffer, sistema intracelular, siempre se menciona el aminoácido y proteína, ¿no? para como un sistema buffer. Luego nosotros colocamos un hidrógeno aquí y la llamada cadena lateral o grupo R, antiguamente se llamaba grupo R, cadena lateral, que es lo único que va a variar en este esqueleto, la cadena lateral. Y esa no se la puede aprender de memoria, ¿no? Es una barbaridad, pero sí, esta cadena lateral la vamos a ver en aminoácidos y cómo es que le cambia la naturaleza totalmente, ¿no? Entonces, viendo abajito, tiene que estar el grupo amino, el grupo carboxilo, carbono alfa, carbono central, el átomo de hidrógeno, y la cadena lateral que vamos a llamar el entonces en el examen es tan sencillo como que les puedo colocar una fotito así y les puedo colocar, digamos, A, B, C, D y se me dice, ¿no? Dónde está el grupo carboxilo, amino, o directamente dibujan un esqueleto de aminoácidos. Entonces, así como algunos como en el caso de algunas moléculas que hemos visto que en un carbono central, si le ponemos grupos diferentes, como en este caso tenemos grupos diferentes unidos en cada una de las patitas del carbono, podemos tener isomería óptica, ¿verdad? Entonces, los aminoácidos en el cuerpo existen en
una forma izquierda y una forma derecha, como así lo vemos en los carbohidratos. Siempre hay una de las isoformas que son funcionales en el organismo, porque son las que van a interactuar con las enzimas y demás. Entonces, en nuestro cuerpo, por alguna razón lo han escogido a la forma L. En alguna parte debe decir por acá, acá está. Mira, siempre los aminoácidos, por lo menos en el cuerpo humano, son en el sentido izquierdo. ¿Okay? Pero en algunos microorganismos, dice, se utilizan de aminoácidos. Y esto les lleva a sintetizar diferentes tipos de péptidos y eso les va a resultar en diferentes características de pared celular. Y esto es importante, ¿no? Al momento de diseñar, por ejemplo, antibióticos, fármacos que vayan a luchar contra la síntesis de estos de aminoácidos. Bueno, el enlace, muy parecido a lo que pasa en la parte de carbohidratos, así como cuando nosotros colocamos dos carbohidratos y se unían los dos grupos carboxilos y hidroxilos y terminaban creando agua. En este caso, miren lo que va a pasar, ¿no? Si nosotros exponemos 12 aminoácidos, aquí lo digo, es raro. Aquí el grupo amino está para el lado izquierdo y el carboxilo, que es el que va a representar mi grupo funcional del carbono, está en el lado derecho, ¿no? Entonces, es el que vamos a tomar en el lado derecho, y este se va a encontrar, ¿no? O se va a enfrentar a un grupo amino. Entonces aquí nosotros tenemos hidroxilo más hidrógeno, que van a terminar formando agua, y se termina uniendo el nitrógeno con el carbono en este enlace que se lo llama enlace peptídico. Como antiguamente el aminoácido tenía grupo carboxilo, hidroxilo, pero ahora que tiene que se formó el enlace peptídico y ya no los tiene, entonces por nomenclatura se conocen estos fragmentos como residuos de aminoácidos. Ya no son considerados aminoácidos, sino que son residuos de aminoácidos. Entonces eso es importante porque cuando nosotros veamos las uniones en la cadena, o sea, la secuencia de aminoácidos, ya no está tan correcto decir, digamos, tirosina o glutamina o lo que sea, sino residuo de, ¿no? Y eso también lo van a ver en los textos, ¿no? ¿Okay? Pues tenemos los residuos de aminoácidos, ¿está? ¿Okay? Y eso también aparece mucho en los textos, ¿no? Los extremos, ¿no? Que hay siempre en la cadena de aminoácidos de una proteína va a haber la cadena, pero va a terminar formándose en la cadena, van a dejar un extremo amina libre y un extremo carboxilo libre, que va a darle a la proteína todavía esa característica de ser aminoácido, digamos, entonces a esto se le conoce como el extremo N terminal y el extremo C terminal, ¿no? Y son importantes porque terminan estando justo en una región, digamos, que tiene digamos, en dominio de la proteína, que termina uniéndose con alguna otra proteína o su receptor, o son simplemente como dianas de algunos fármacos, ¿no? Entonces, esto de C terminal, N terminal, termina teniendo siempre alguna función, ¿no? Porque sigue teniendo esa función de amina, de ácido. Bueno, luego que nosotros hablamos de aminoácidos en su estructura, por lo menos, los tenemos que clasificar. Y ahí los podemos clasificar de dos formas, ¿sí? Una forma clásica es hablar de los aminoácidos que son esenciales y los no esenciales. Y ahí sigue la misma cosa que los lípidos. Los esenciales son aquellos que nosotros no los podemos producir en el organismo y los tenemos que consumir mediante la dieta. Entonces, ahí hay una pila de aminoácidos, que ahorita voy a buscar una listita en un documento más actualizado y vamos a ver cuáles son los aminoácidos que son esenciales. Y los no esenciales son los que nosotros producimos. Esa es una forma de clasificarla, ¿no? De acuerdo a la necesidad en la dieta de cada uno. Otra forma, que es la que vamos a ver ahorita, es de acuerdo a la cadena lateral. La cadena lateral, como he dicho, que le da las características del aminoácido y también le da una naturaleza, ¿no? Entonces aquí lo que trata de hacer es ponerlos en 4 grupos y en resaltado está qué es lo que significaría eso. Entonces, por ejemplo, yo los puedo clasificar los aminoácidos en polares con carga, ¿no? ¿Qué significaría polar con carga? Que esta cadena lateral, ella tiene una región tan diferente del esqueleto central y encima está cargado eléctricamente, positivo o negativo. Eso le va a dar una característica muy especial al aminoácido, que es de poder hacer enlaces iónicos.
para que un aminoácido quisiera ser en el cuerpo enlace iónico. Lo dicho, jugando un poquito, que dentro de los enlaces químicos, por lo menos en la bioquímica, el enlace iónico es uno de los más débiles, si no el más débil. Entonces, un aminoácido aprovecharía, por ejemplo, esta unión iónica para poder interactuar con un receptor y hacer que esta unión sea, por ejemplo, reversible. ¿Ves? Esa es una de las funciones que puede cumplir, ¿no? Entonces, es interesante saber cuáles son estos aminoácidos que sí pueden hacer enlace iónico. Entonces, ahí está como muy intuitivamente los ácidos, ¿no? Ácido aspartico, ácido glutámico. ¿Por qué? Porque son ácidos. Les pueden donar protones y así se cargan eléctricamente, porque estoy perdiendo una carga positiva, me cargo negativamente y ya está, ¿no? Entonces yo tengo esta capacidad de adquirir una carga. Entonces ácido aspartico, ácido glutámico, lisina y arginina son otros súper importantes, ¿no? La arginina, la lisina tienen, luego van a ver, ¿no? Seguramente en fisiología cómo esto repercute hasta en la presión arterial, mecanismos que tienen que ver con el óxido nítrico y demás cosas. La lisina arginina es muy importante. Y la histidina le ponen así un asterisco porque para algunos autores se lo considera polar con carga, para otros no. Y la razón de eso es que la histidina varía con el pH, con las condiciones del cuerpo, pero a pH fisiológico humano, la histidina sí se carga. Entonces, nosotros vamos a considerarlo con carga, ¿vale? Histidina va, ¿ok? Para esto, todos estos aminoácidos, ¿cómo son las preguntas de examen? ¿O qué es lo que quiero lograr? Es que no es que lo dibujen enteramente, que sería fantástico, pero que por lo menos se acuerden que la arginina, que la histidina, ácido aspartico, ácido glutámico, son polares con carga. Porque cuando ustedes están, digamos, viendo cualquier cosa que tenga de fisiología o de bioquímica y uno se topa con estos aminoácidos, uno puede predecir ciertas reacciones y ciertas naturalezas solamente con saber que tiene carga eléctrica. Eso es interesante, ¿verdad? Y las preguntas funcionarían tan sencillo como eso. O sea, son aminoácidos con carga, excepto y como otros. ¿Okay? Polares sin carga. ¿Qué serían los polares sin carga? Ellos tienen una cadena lateral cuyas características son diferentes que la cadena central, pero que no se cargan eléctricamente. ¿Cuál sería la repercusión fisiológica? Que ellos pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas, incluyendo el agua, y a menudo son muy reactivos. Entonces, estos aminoácidos suelen ser señalizadores siempre, o sea, tienen una vía de señalización específica. Entonces, así, por ejemplo, van a escuchar mucho sobre la serina, la treonina, glutamina, asparagina y tirosina. Si ustedes revisan, digamos, la parte de endocrino, o cuando revisan la parte de endocrino, siempre van a encontrar vías que diga si esta vía es señalizada mediante residuos de tirosina o serina, ¿no? Entonces siempre hay esa parte. ¿Okay? Treonina. Luego existen los que son no polares. Y estos son muy importantes también, ¿no? Porque, por ejemplo, una situación muy específica. Hemos visto en la anterior clase cómo existen las lipoproteínas, ¿no? Y las lipoproteínas tienen esta función de cargar colesterol, cargar grasas, ¿no ves? Y resulta que el plasma tiene agua, el microambiente, la matriz celular son muy polares. Entonces, ¿cómo le hago yo para cargar ese colesterol que no puede interactuar con el agua? Entonces, yo tengo que tener como un microambiente en donde el colesterol se sienta querido, se sienta estable, ¿no? Y así poder transportarlo. Entonces, estos aminoácidos en particular, las no polares, son los que terminan con un ambiente no polar, ¿vale? Ambientes no polares y protegiendo, digamos, en caso de transporte a estas. ¿Cuáles son estos aminoácidos no polares? Alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina y triptófano. No sé si es difícil de aprender de memoria, bueno, sí un poquito, pero si nosotros vemos las características o sea, moleculares, digo así, ya la fórmula desarrollada de estos aminoácidos, van a ver que la mayoría en su cadena lateral terminan teniendo anillos benzénicos, anillos imidazólicos, un montón de cosas así, que uno de entrada dice, esta cosa es no polar.
Entonces, no es tan difícil reconocerlo en la práctica, ¿no? Ahora, otra importancia de los aminoácidos no polares. Miren esta enfermedad. Alguien en la práctica, creo que no sé si fue Candia, no sé. Alguien me dijo así, la enfermedad anemia falciforme. No sé quién es. Anemia falciforme. Es una enfermedad clásica, ¿no ves? Dentro de todas estas enfermedades de proteínas, de mutaciones puntuales y demás, en donde se ve la importancia de un aminoácido polar y no polar. ¿Qué es lo que pasa en la anemia falciforme? La hemoglobina, que ya hoy día lo hemos visto en la talasemia, esta hemoglobina dentro de su cadena, en una posición que no recuerdo cuál, pero en fin, en la posición normal está el aminoácido ácido glutámico. ¿Ves? Y este ácido glutámico, ¿qué es? Es polar o carga. ¿Ves? Y eso que significa que interactúa perfectamente con el agua. O sea que en esta proteína globular, digamos, y adelantando un poquito esta proteína globular, puede interactuar con el agua, ser transportada a través del plasma perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Que muta y se reemplaza por valina. ¿Vale? Y la valina es no polar. Entonces, este aminoácido que tenía que haber interactuado con el agua, de pronto le da penita, le da vergüenza. Imagínate que yo tenga que interactuar con el agua, con las moléculas del agua, y de pronto me convierto en valina. Ay, no, qué miedo. Y me voy para adentro. Entonces, ¿qué pasa con la estructura de la hemoglobina? Se vuelca, se esconde, y eso le cambia la forma. Y la forma se convierte, en vez de ser globular, bonita, pelotita, se convierte en forma de banana. ¿Y eso qué le pasa al glóbulo rojo? Que cambia de forma, en forma de banana también. Pero ¿cómo le ponemos eso en los libros? Le ponemos así, en forma de falciforme. ¿Qué tal? Forma de banana. Entonces, en esta enfermedad, ¿qué es lo que pasa? Que el glóbulo rojo, por culpa de un aminoácido que se reemplaza, un aminoácido no polar, que es mejor, un polar por un no polar, cambia de forma, le cambia totalmente la estructura del glóbulo rojo, que es un disco bicóncavo, y de pronto se convierte en una banana. Y cuando esta banana va a pasar por un capilar, ¿qué es lo que pasa? No puede pasar, se revienta. ¿Vale? Y al reventarse, ¿qué es lo que pasa? Hemólisis y la anemia, justamente por eso, por una anemia hemolítica, ¿no? Esa es una enfermedad clásica también, la anemia falciforme, muy importante en las personas afrodescendientes, ¿no? Y que está comenzando a aumentar justamente por eso, por la migración y por toda la cosa, ¿no? Entonces esa también la tenemos que tener en mente y probablemente la estudiemos en la práctica también. Bueno, me voy otra vez acá. Entonces todos estos aminoácidos no polares, ¿cuál es la importancia fisiológica? Que ellos pueden hacer interacciones diferentes, interacciones llamadas interacciones hidrófobas, que son básicamente, oye, vamos a juntar entre no polares, hacer una camarilla no polar, y hacen también las llamadas fuerzas de Van der Waals. Wow, es una cosa también para comentar, pero básicamente, ¿qué son las fuerzas de Van der Waals? O llamadas también dipolo inducido. O sea, resulta de que un aminoácido, estoy hablando macana, tengo un átomo, está el electrón por ahí haciendo su spin, ¿no ves? Estando girando vuelta por vuelta. Voy a entrar en mucha controversia en muchos temas. Esta cosa es mucha lana para contar, pero a ver, ¿cómo yo sé exactamente dónde está un electrón en cualquier momento dado? ¿Se puede o no se puede? Hay un principio. Hay un principio, no sé dónde está el aminoácido, pero resulta de que en esta interacción que existe, este spin que hace el electrón en algún momento está más en un lado comparado que el otro. Algo así. Está más en una región comparada con la otra, ocasionando que se genere como una especie de dipolo inducido, ¿no ves? Y esto va a aumentar con el número de las cadenas de carbono que tengo. En esencia, si yo tengo una cadena, mientras más carbono tengo, más dipolo inducido tengo y por lo tanto más fuerte mi fuerza de Van der Waals. ¿Okay? Mientras más grande el aminoácido, más interacciones, más fuerte. ¿Okay? Y bueno, eso, básicamente son incapaces de formar enlaces electrostáticos o de interactuar con el agua, lo cual es muy conveniente porque forman microambientes hidrófilos. Eso, básicamente. ¿Okay? Más allá de la clase, es interesante, bueno, vamos a ver el metabolismo uno por uno, bueno, los problemas más importantes, pero es interesante también estudiar cada uno de los aminoácidos y en qué vías metabólicas aparecen, ¿no? Porque muchos de estos aminoácidos
capaz no le hagamos tanta justicia en este que percibe el metabolismo, en donde por ejemplo son precursores, o son, no es precursores la palabra que son como, ¿qué se llama esta cosa que son medias, no medias. O sea, a partir del triptófano, por ejemplo, yo voy a construir, vale, como la materia prima, ¿no? de muchos neurotransmisores y señales importantes, ¿no? A partir del triptófano, por ejemplo, yo voy a construir la melatonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener vías metabólicas muy específicas que la tenemos que ver. Bueno, vale, entonces hasta aquí, polar con carga, hidrófobos, y hay una cuarta clasificación que no entraba en ninguna de ellas, y como todo en la química a veces no encaja en ninguna clasificación, el grupo especial, grupo de los especiales. ¿Cuáles son los especiales? Miren esta belleza. Está la glicina, la cisteína y la prolina. Vamos a ver por qué especial. La glicina, porque es el aminoácido más. Oye, si yo les digo, si dibujo un aminoácido, más vale que te toque el glicina, porque Es más pequeño y más fácil. es más fácil. El grupo R es completo y es el más pequeño. Y eso, esta es una buena pregunta. Dibujo de glicina. Glicocola. ¿No? Ahora, ¿cuál es? O sea, ¿para qué sirve? O sea, ¿cuál no? ¿Para qué? La vamos a imaginar. ¿Cuál sería la ventaja, ¿no? de ser un aminoácido pequeño? Esto hasta lo podemos traducir en filosofía de vida, ¿viste? Que hay un montón de cosas que si ustedes se ponen a pensar, la desventaja de uno es la ventaja también, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué me sirve ser pequeño? A ver, vamos a entrar con eso. No, ya puede. Motivación, chicos. ¿Para qué me serviría ser pequeño? Ya, dale, ocupo menos espacio, por lo tanto ocupo menos energía. Trabajo navideño. Trabajo, digamos, si me quiero esconder el dinosaurio, soy pequeño, por lo tanto tengo más facilidad de esconderme, ¿no ves? Soy más ágil, qué sé yo. ¿no ves? En el caso de las proteínas, el hecho de tener un aminoácido tan pequeñito, ¿qué ventaja tiene? Que por ejemplo, si yo estoy buscando una proteína que me sirva de ligando y tenga que interactuar con otra proteína o algo así, yo puedo poner glicina aquí, ¿no ves? Y hacer con que esta proteína se aproxime lo suficiente como para hacer su función, pero que no se termine uniendo, ¿no ves? Entonces es muy necesaria en las aproximaciones celulares, ¿no ves? Esa es una de las ventajas. Acá mira, algo así, brinda un sitio en donde las columnas centrales de polinúcleos pueden aproximarse mucho entre sí, sin necesidad de interactuar físicamente, y aún así ocasionar algún cambio, ¿vale? Buenas noches. Para eso es buena la glicina. La cisteína. ¿Para qué es buena la cisteína? Es la, bueno, no sé si la única, me voy a atrever a decir la única, ¿vale? Pero es la única que tiene residuos donde existen los residuos de sulfidrilo. ¿Vale? Sulfidrilo es esta unión del azufre con dos hidrógenos y bueno, el residuo sería el CH. Y esta cisteína, por lo tanto, puede ser capaz de crear los llamados puentes disulfúricos, ¿vale? Enlaces que se forman entre dos grupos sulfidrilos que se enfrentan y terminan uniéndose dos azufres. La metionina, por ejemplo. ¿Qué se llama esto? La insulina. La insulina también tiene dos subunidades y estas subunidades están unidas por puentes disulfuro, que es un enlace muy bueno, relativamente estable y fuerte. Entonces, cuando yo tengo una proteína que necesita tener subunidades, entonces el puente disulfuro se vuelve una necesidad. Y ahí yo necesito mucha cisteína. Y para tener cisteína necesito tener azúcar. Entonces, ahí podemos ir incluso pensando en qué pasaría si yo no tengo la suficiente cantidad de azufre o tengo mucha, puedo tener estas cosas, ¿no? Entonces básicamente estabiliza la proteína y permite que ella sea sometida a tensiones físicas. Imagínense, es una proteína muy resistente. Y por último, la prolina. ¿Para qué es buena la prolina? La prolina hay que ver. La prolina yo creo que hay que ver. Aquí está la prolina. Aquí se unos mariquitos especiales. Bueno, no lo puedo aproximar, pero ahí está la prolina. Tenemos la cadena lateral. Este es el anillo imidazólico, ¿no? Que básicamente forma como una especie de tapita, ¿no? Una especie de pelotita de tapita. Y aquí lo interesante es que esta unión
se puede doblar, no sé cuántos grados, pero sí se puede doblar, ¿vale? Haciendo que la prolina sea como una especie de bisagra de dos, como si fuera un doblete, un pleguete, no sé. Entonces, las proteínas que necesitan tener regiones plegables, por ejemplo, no sé, un canal de sodio, con su compuerta, ¿vale? En esta región de acá, y seguro que hay mucha prolina, porque ya necesita tener este movimiento, ¿no? De la compuerta. Entonces, este anillo aminoácido forma como una especie de estructura a forma de un doblez o bisagra. Esa es la característica de la proteína, ¿vale? Entonces, en esencia, cada aminoácido le da características a la proteína. Y hablando de diseño, por ejemplo, cuando una persona, cuando uno está diseñando fármacos, medicamentos, cosas así, esto es sumamente esencial, porque con esto le van dando características, ¿no? a la proteína. Si estoy diseñando algo, digamos. Esto es sumamente importante. Incluso si yo quiero entender la enfermedad, si yo quiero entender por qué ocurre la enfermedad, yo tengo que manejar muy bien esta cosa. ¿Okay? Esto va más lo que se suele hacer incluso con reconstrucciones, modelos de las proteínas, entender cómo esta proteína va cambiando, es una cosa muy complicada. Bueno, acá están los dibujos, si quisieran revisarlo luego. Aquí tenemos los eléctricamente encargados, los hidrófobos, los polares sin carga y los de grupo especial. Y fíjense los grupos no polares, estos anillos sumamente grandotes acá. Yo digo, si uno lo ve y sabe que hay hidrófobo, semejante anillo. Aquí, por ejemplo, los que son eléctricamente encargados, ves que hay regiones de aminas expuestas, por ejemplo en este caso acá, en este caso acá, y entiendes por qué recibe una carga. O sea, bueno, va más allá de la cosa, pero ustedes ven estos grupos que están muy divididos, muy alejados de nitrógeno, NH3, NH2 se cargan. Vamos con otra cosa sumamente importante. Se puede saltar con una de proteína. La estructura. Entonces, la proteína tiene una organización, ¿vale? Tiene una organización especial. Una forma de entender la proteína, cómo es que se va ensamblando. Y la forma más básica es la estructura primaria, que es básicamente saber la secuencia de aminoácidos que yo tengo de primero al último y la posición que cada uno recibe. Porque resulta de que hemos visto que si yo varío la posición de solamente uno, o peor, lo cambio por otro, toda esta estructura se me descompone total. Bueno, las proteínas, la mayor parte de las veces, más del 90%, no solamente van a necesitar la fracción aminoácido, sino que estas proteínas necesitan algo más, ¿no? Pero esa solamente secuencia ya me sirve como para que esta proteína tome una forma. Y varias veces lo he repetido, de esta forma va relacionada con la función. Si yo cambio la forma, cambio la función directamente. Por eso es que no puedo alterar la cadena secuencial. ¿Vale? Básicamente, yo sé que es sumamente sencillo, pero por ejemplo, cuando uno trabaja en secuenciación de ARN, de ADN, estas cosas, y descubres una secuencia nueva, esa secuencia, vamos a estar de acuerdo que ella viene traducida por un transcrito, un RNA mensajero, y esa secuencia yo la puedo llevar a la computadora y modelarla. O sea, decirle, mira, yo tengo esta secuencia de codones, decime qué aminoácidos me va a traducir estas cosas. Y la computadora le dice, mira, estos son los aminoácidos que tiene. Eso lo podemos hacer manualmente, ¿vale? Pero si yo les doy una proteína de 100 aminoácidos, es un buen ejercicio para la tarde, pero las proteínas tienen muchísimos aminoácidos, así que me conviene que me ayude la máquina. Bueno, una vez que yo sé la secuencia, yo todavía le puedo decir a la máquina, dame la forma que tomaría esta secuencia, ¿no? Entonces, hay varios sitios para esto. Los modelers, ¿no? Le da la secuencia y te da el formato, ¿no? Y con ese formato se pueden hacer muchas cosas.
Bueno, a ver si nos da tiempito, les muestro más o menos cómo funciona. Pero esa secuencia, la estructura primaria es la más importante, porque a partir de ahí yo puedo comenzar a entender la forma tridimensional que tomaría mi proteína. Ojo, solamente la fracción de aminoácidos, porque ahí todavía tenemos que meter los grupos funcionales que le van a ir dando también. Bueno, ¿cuál sería una estructura secundaria? Una estructura secundaria, esto hay que verlo, ella comienza a tener enlaces. O sea, yo tengo la forma, ¿no? Y esta forma comienza a interactuar una con la otra, y yo puedo tomar dos formas básicas. Puedo tomar una forma de hélice, ¿no? Llamada hélice alfa, o puedo tomar una hoja llamada hoja beta. Básicamente, hélice alfa, hoja beta. Esa es una estructura secundaria, cuando comienzan a haber puentes de hidrógeno. Comienzan a haber interacciones entre los aminoácidos, uno de arriba, otro de abajo, y comienzo a tener hélices o hojas. ¿Vale? A forma de que estas hojas y estas hélices se van juntando unas con otras, van a ir dando regiones muy específicas y que van tomando ya forma tridimensional de esa proteína. Porque obviamente el proteína es larguísimo, ¿no? Entonces es como un cordón, pero que yo voy jugando con el cordón y le doy una forma, así medio cuchuqui, ¿no es? Pero le doy una forma. Ahora, esa forma tridimensional es la que nosotros le llamamos terciaria. Y esta terciaria ya entra al punto de muchas otras uniones, no solamente puentes de hidrógeno, sino interacciones hidrófobas, puentes de sulfuro y demás cosas. Aquí, por ejemplo, no sé si se ve bien, pero no sé, a ver, voy a apagar las luces para que se vea. Sí. Lo que pasa es que hay que verlo, ¿no? Uno ve esta cosa así como una maraña de cordones, pero mira, voy a acercar un poquito y mirar lo que van a ver. Solo para saber si estamos entendiendo bien. Esta sería una estructura que primaria, secundaria o terciaria. Podría ser cuaternaria porque son varios. Y podría ser cuaternaria. Aquí lo que quiero que vean es que miren, esta es una estructura tridimensional en donde si voy analizando partes por partes de la proteína, qué sé yo, que pueden tener funciones diversas, miren lo que hay acá. Miren lo que hay acá. O sea, esto es un conjunto de hélices hojas que están unidas y armadas de tal forma que va tomando una forma tridimensional específica. ¿Okay? Son las hélices, las hojas, y van creando dominios de la proteína, y esos dominios son los interesantes. O sea, tienen interés funcional porque van a ser las que van a interactuar con receptores, con otras proteínas, van a ser, como digo, posiblemente dianas de drogas, y eso es lo que hoy en día se trabaja muchísimo, ¿no? Hoy en día toma mucho interés agarrar una proteína, descubrir una parte nueva, porque en una proteína a veces uno dice, ya, la hemoglobina ya la conozco. Pero si usted agarra una hemoglobina y comienza a estudiarla tridimensionalmente, siempre hay regiones no estudiadas que pueden servir para que una droga vaya y haga efecto ya. Entonces se sigue descubriendo cosas. Entonces esa sería una estructura terciaria, ¿no? La forma. Ahora, como bien dijimos, si esta estructura terciaria tiene varias subunidades, ahí se convierte en cuaternaria. En la cuaternaria, ¿cuál es la diferencia? Que yo puede más de una subunidad. Estructura secundaria, estructura terciaria, y ya comienza a ver la interacción de las hélices alfa y las hojas beta van a ir comenzando a dar un resultado tridimensional, y pueden tener este tipo de asociación: puente de sulfuro, enlace iónico, puente de hidrógeno, reacción hidrofóbica, que van a dar una forma tridimensional, y la última estructura es la cuaternaria. Ahora miren este asterisco de bonito. La proteína tiene cambios dinámicos. No es que la proteína tiene una forma y ya está, sino que esa forma varía mucho con el tiempo, con el microambiente, con el pH, con la presión, con el agua, un montón de cosas. Es muy difícil. Modelar una proteína es bien difícil. Hay que reconstruir el microambiente celular y esa es la esencia, ¿no? de la parte del modelamiento. Pero en términos muy generales, la proteína puede tener dos tipos de movimientos. Unos movimientos que nosotros somos capaces de predecir, ¿no? Que son estos movimientos predecibles, no aleatorios,
que son cambios de conformación y que en general son lo que nos importa más, porque eso me va a decir cómo la proteína está alterándose en una enfermedad, por ejemplo, o la interacción del fármaco con la proteína me dice cómo es que cambia, pero a la vez también hay otros cambios que yo no los voy a poder predecir y que sé que existen, que son las fluctuaciones moleculares aleatorias que está viendo en esa proteína y que son parte de la propia energía, ¿no? Cambios energéticos que están habiendo cada segundo y hacen que la proteína va tomando varias formas y es casi impredecible, ¿no? ¿Okay? Entonces muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos, no entiendo por qué esta enfermedad ocurrió o cómo es que existe esta vía o por qué pasó esto. Pasa que es complicado de modelar, que existen estas interacciones, estas fluctuaciones que en términos computacionales son muy exhaustivos. Pero son por el cambio del medio interno. Claro, que serían cambios energéticos, cambios, por ejemplo, de cuánta agua existe en ese medio, cuántos hidrógenos, todo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos crear la forma de la proteína, le tenemos que empezar a sacar el agua, sacar el hidrógeno, estabilizar la parte energética de la proteína, en fin, un montón de cosas, para tener solamente la forma, pero haciendo de cuenta de que no hay nada, es solamente la proteína. Pero en términos biológicos sabemos que ahí hay agua, hay electrolitos, hay iones que van a cambiar y van a interactuar. Entonces, esa forma, digamos, real que tiene la proteína, esa es casi impredecible de recrear, ¿no? Las formas que vemos en los textos hay que manejarlas con cuidado, o sea, nos dan una idea. Es como... que esto es bien complicado. ¿Vieron, por ejemplo, algún agujero negro por ahí? No. Complicado. Hay una foto. Hay una foto de una tipa que un modelo, pero tenemos foto de algo. hay una foto. Hay una foto. Pero es bien difícil de imaginarse, de construir. Es bien difícil. Vamos a ver qué más. Por acá. Esto va en la cajita de cosas que no se pueden olvidar nunca en la medicina, ¿no? Sabieron que hay cositas que no vamos a olvidar, que yo me tengo que no deprimir tanto y decir, es que los chicos no se van a acordar estas cosas, pero esto entra en la cajita de cosas que no me tengo que olvidar. ¿Vale? Entonces, estructura de la proteína, por el amor de Jesús, no se olvide. Primaria, secundaria, terciaria, cuarta. ¿Vale? Otra cosa que es muy básico de hablar es la clasificación de la proteína. Muy así de kindergarten, tenemos dos tipos de proteínas, fibrosa y globular, ¿no? Y tienen funciones diferentes, todo diferente. Las proteínas o son fibrosas o son globulares. ¿Cuál es la esencia? Las globulares son metabólicas, tienen alguna función fisiológica en la vida, ¿no? Son solubles. Ellas son inestables en el sentido de que son muy piquis, ¿no? Sería el término. Es como que ellas necesitan la temperatura exacta, el pH exacto. Si algo varía, pues ya no funciona. Es bien exigente, ¿vale? En cambio, las proteínas fibrosas son estructurales, son las que van a dar el soporte al cuerpo, ¿no? Entonces ahí entra el colágeno, queratina, ¿no? Porque la función es estructural. Son insolubles para cumplir esta función y son relativamente mucho más estables que la globular, no son tan exigentes en sí. En términos de aminoácidos, la proteína fibrosa tiene una secuencia casi repetitiva, casi la misma siempre, ¿vale? Por ejemplo, que tomamos el colágeno y es siempre el mismo triplete de aminoácidos, ¿no? Que la prolina, que la lisina y la hidroxiprolina, no sale de ahí, pero en cambio la proteína globular puede tener una secuencia muy variable, ¿no? Es una secuencia irregular de aminoácidos. ¿Qué es lo que...? O sea, hay una razón para eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que no va a variar nunca? Y eso es también lo que quería comentar. Cuando yo haga una proteína, cualquier proteína que sea, una proteína que yo no conozco, imagínense que estamos haciendo un experimento, hay una fracción ahí media rara extraterrestre, la ponemos en el laboratorio, sacamos su secuencia, la ponemos al modelo y nos sale el modelo de la proteína. Las proteínas generalmente tienen una ley, un principio de conservación, en donde nosotros no tenemos que ver nunca que la estructura, que la forma está relacionada a la función. Entonces, básicamente funciona
de esa forma, así tan empírica como suena. Y ahora una proteína, la forma me va a dar una idea de qué función tiene. ¿Vale? Entonces puede ser una proteína arcaica, una proteína de millones de años atrás, pero la forma me va a decir qué función tiene hoy en día, porque la proteína se conserva. Y esos cambios, digamos, cambios puntuales que hay en los aminoácidos, cada vez, o sea, parte de la evolución, pero le van dando diferencias únicas, que eso es lo que va evolucionando cada organismo. Pero a ver, si en el laboratorio, este es un ejemplo medio arqueológico, ¿vale? Pero me sirve. Si yo obtengo esta forma, y luego obtengo esta forma, y luego obtengo, no sé, una cosa más o menos así, ¿qué función yo podría más o menos deducir que tiene? ¿No? O sea, en la base de datos yo tengo estas dos. Esto es lo que entiende la computadora porque estas son proteínas actuales. Y luego yo codifico y secuencio y tengo este modelo. ¿Qué función puede tener? Una función de balista, una función de vaso, de pluma, de lo que sea, pero la función de recipiente. ¿No? Más o menos así funciona en el caso de la proteína. O sea, la proteína tiene más o menos esa conservación en cuanto a estructura, a metabolismo. O sea, uno puede predecir estas funciones y está todo en la base de datos. Entonces, cuando uno estudia las proteínas y las mete en esta base de datos, la base de datos es capaz de decir que esta es una proteína estructural de membrana, esta es una proteína funcional, metabólica, que va a tener la función tanto. Esa es la buena noticia, que todo esto la computadora es capaz de predecir en base a la secuencia, viene de código. ¿Okay? Y gracias a esa secuencia, si un paciente viene y tiene un aminoácido que está de más o está de menos, yo le puedo comparar y predecir qué es lo que le va a pasar en esa enfermedad, o sea, como enfermedad. Por más que sea una proteína nueva, digamos. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Okay? Bueno, otra clasificación también es proteína simple versus proteína conjugada. Esto es muy fácil. Proteína simple es fracción aminoácido directo. Y proteína conjugada tiene fracciones que no aminoácidos. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de la conjugada, yo puedo tener el grupo de las nucleoproteínas porque como molécula especial algún derivado de ácido nucleico. Y estas proteínas, nucleoproteínas, van a ser importantes para la traducción, para la transcripción, para algún proceso nuclear, digamos. Como proteínas simples tengo albúminas, y ahí depende de la derivación, pero son todo aminoácidos. Globulinas, histonas, glutaminas, esto es puro aminoácido. En cambio aquí tengo un elemento que no es aminoácido. Por ejemplo, nucleoproteína, ácido nucleico. Cromoproteína, un metal que es capaz de reflejar la luz. Entonces, por ejemplo, la hemoglobina tiene hierro, la mioglobina tiene hierro también. Citocromos, puede tener hierro, puede tener cobre, puede tener cromo, otras cosas, ¿no? Que van reflejando diferentes tipos de luz. ¿Ven? Y eso va a depender del organismo. Si nosotros vemos la sangre de un crustáceo y de una araña, la sangre es diferente. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de cromoproteína, otro tipo de metal presente. ¿Okay? Flagoproteína, rodopsina, lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, me va a ayudar a ver glicoproteínas. Hemos visto que tiene oligopéptidos, oligosacáridos. Fosfoproteínas, tiene grupo fosfato, proteínas, es así, para que sea más fácil, cite 3 ejemplos de lipoproteínas. Uy, ahí viene una pregunta interesante. Esta es otra de las controversias de la medicina también, y se sigue buscando la respuesta. No sé cómo vamos hasta el momento. Hasta el momento de ese texto todavía está en priones. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué es? Proteínas mal plegadas. Por ejemplo, esa fue una de las primeras preguntas que a mí me hicieron, estaba en el segundo año. El profesor entró así todo malote y dijo que es un prión, ¿no?
Adivine quién responde. La cosa es que el prión en esa época se tomaba como una proteína, bueno, se sigue tomando como una proteína nómada, ¿no? Pero en esa época era muy mala racha, tenías una racha de villano casi, ¿no? Es una proteína mala, ¿no? Y lo que se sabía es que es una proteína mala que ocasiona una enfermedad que casi siempre tiene componentes neurológicos y aquí viene la mejor parte, que tiene la capacidad de infectar a otros, se comporta como un virus, tiene la capacidad de poder infectar a otras personas. Eso es lo que digamos, marca una enfermedad priónica. La más famosa, siempre hay que hablarla, la enfermedad de la vaca loca. Bueno, oveja loca, no, es la vaca. Eso. En el ser humano, el Creutzfeldt Jakob, ¿no? En estos tiempos en la Inglaterra antigua, bueno, no tan antigua que se sigue comiendo carne media cruda, se comía carne cruda, ¿no? Y las vacas comenzaron a bailar medio raro, la gente consumía esta carne y se infectaba, ¿no? Hay otras más raras. Hay, por ejemplo, no sé si habían escuchado el curucuro. Ese curucuro está fácil. El curucuro que se da en la selva amazónica, más o menos peruana por ahí, es como que se da entre canibalismo. O sea, por ejemplo, tribus caníbales. O sea, es un mal lugar para caer con el avión, ¿no? Para que se caigan. Pero si se cae, vamos a convertirlo en sopa, ¿no? Un buen lugar para llevar la palabra. Ahora, el curucuro es una enfermedad priónica que se da por el canibalismo. Está el Creutzfeldt Jakob y está una selva. Como algo interesante, a mí me parece interesante, la demencia y el Alzheimer, en algún punto alguien postuló que podrían tener componentes priónicos. ¿Por qué motivo? No sé, todavía no se sabe. ¿Ah? Ese es otro. Pero digo así, el Parkinson y la demencia. ¿Por qué? Porque se vio que las personas que colaboran en estos asilos, en estos lugares donde se cuidan los pacientes demenciales, comenzó a sufrir la demencia y comenzaron a tener Parkinson. Entonces alguien dijo, oye, ¿no será que este Parkinson es una enfermedad priónica con tal de que se pueda contagiar? Digamos, sería terrible, ¿no? No se sabe todavía aún, porque se supone que en el caso del Parkinson, en el caso de la demencia, o sea, hay un componente de mal plegamiento, ¿no? Porque se supone que son las placas beta-amiloides que se van acumulando en la neurona e interfieren en su función y ahí da problemas, ¿no? Y en las conexiones. ¿Que es un prión o no? No se sabe, pero lo que sí se sabe hoy en día es que el prión es una proteína normal del cuerpo, pero que en algún momento, y eso es lo que no se sabe, se malpliega. Y al tener este mal plegamiento comienza a dar problemas. Y ese mal plegamiento no sé si se entiende qué es, pero es como que si la proteína, a ver, ponemos plegamiento pero en forma didáctica. Esa secuencia tiene que ver con la forma, ¿no? Entonces esa forma que tiene la proteína es el plegamiento, ¿vale? Cuando uno habla de mal plegamiento es que la forma que tiene la proteína por la secuencia, por alguna mutación, se ha cambiado esa forma y por lo tanto se degenera la función. Básicamente así. Las proteínas cuando se van sintetizando, ellas todavía tienen que pasar por un proceso muy cuidadoso que es la modificación post-traduccional. Y es como cuando uno va a comprarse ropa, ¿no? O sea, uno compra ropa y te pone un espejo y uno va así, ¿no? Se va fitogenando, ay, qué lindo, qué chulo. Y cuando estamos bonitos podemos ir a trabajar más o menos así, ¿no? Ahora imagínense venir a trabajar con los calzoncillos por acá adelante, el pantalón al revés o la camisa, una cosa así. Entonces obviamente las cosas van a salir malitas, mínimo nos hace un sticker, lo mismo pasa con la proteína, ¿no? La proteína tiene estas otras proteínas que la ayudan a vestirse, que son las chaperonas y que son las que van poniendo el espejo. Cuando yo me mal visto, o sea, me mal pliego, la chaperona dice, oye, te cuento que te has puesto el calzoncillo al revés, vas a tener que cambiar de nuevo, ¿no? ¿Vieron esta película donde están las rubias? Sí. Más o menos así, ¿vieron cómo sale de estas cosas? Esa es una proteína mal plegada. O sea, ¿será que va a poder trabajar con proteínas o se desarma ahí? Esa es una proteína mal plegada. Y si la proteína se malpliega, ella se hace un chuque así y se queda ahí, interfiere con la función. Entonces, por eso es que es un problema, porque esta proteína que no sirve para ir a trabajar, ¿qué es lo que hacemos? Sentate, quédate ahí tranquila, pero si va pasando esto muchas veces, entonces es ese montón de proteínas mal plegadas y luego van a ver alfa-sinucleína, beta-amiloide, cosas así,
va a dar problema neurodegenerativo, ¿no? Hoy en día se sigue hablando de priones, si es bueno, si es malo, pero lo que se sabe es que el prion es una proteína que ya está en el organismo, pero que en algún momento malpliega, se malviste y ahí comienza a dar problemas. Y lo peor de todo que se puede contagiar. Oye, yo digo así, si hay series de hongos que van mutando y van contagiando a la gente y van creándose como cuernos medio raros, ¿no? Ya, pero un ser humano, no funciona. No tiene que comer. Pero yo digo, si sería una serie buenísima. No funciona. Porque en el caso del... Uno con un brazo más largo que Se llama este bicho, pues, el córdice. En el caso del córdice, tampoco el córdice infecta al ser humano, infecta a los bichos. ¿Qué habría sido más real? Si tuvieran un caníbal. Eso habría sido más real. Un carnívoro. Algo así, ¿no? Sí. Habría que hacer una serie, ¿no? The Last of no sé, Among Us. Among Us. Solo pueden estar pero es vengo de patología, mira, acá está la plata, esto Hoy es día 13 y hemos avanzado por la otra semana, 20, avanzamos en enzimas, el 27 avanzamos ácidos nucleicos, ¿vale? El 3 hacemos una super revisión del módulo 2, o sea, ahí nos ponemos de acuerdo en qué entra, qué no entra, pero como regla general entra todo. Y el 10 de junio vendría a ser nuestro examen del módulo 2, o sea, antes de la vacación. A ver, ¿cuántas vacaciones? Entonces, nosotros tenemos tiempo a hacer primera y segunda instancia. Así nos vamos a vacaciones. Si las cosas van bien, nos vamos felices. Si van mal, vamos meditando. ¿Biomolécula? ¿Biomolécula? Sí, molécula. La medicina, si te va todo bien, la tienes. Entonces hacemos una super revisión de todo el 10 de junio. Y vieron cómo va, ¿no? O sea, muy tranquilo, ¿no? O sea, lo más esencial de todo. Ok. Deberían. ¿Están todos bien?